Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando este momento que tenemos cada semana para participar de nuestro servicio dominical. Los invito a estar orando al Señor para que sea dirigiendo este momento. Señor, gracias te damos porque tú nos mantienes aún aquí. Tú has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestros hogares. Pido tu dirección en todo lo que se prepara durante la semana para este día. Pido que tú estés también en este momento llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos por esta oportunidad y ahora los dejo con un par de alabanzas para poder glorificar el nombre del Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, dile Señor, la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Eleva tu voz. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para agradecerle al Señor por este nuevo día de vida que me ha regalado junto a mi familia. Estoy muy agradecido del Señor por todo lo que me ha dado durante estos meses de pandemia y durante toda mi vida. Especialmente en estos meses el Señor nos ha librado de este virus, pero el Señor tiene el poder y la gloria para cuidarnos, para glorificarse en cada uno de nosotros. Agradecemos todos los días por todo lo que nos da el Señor, por los alimentos, por el trabajo, por la salud. Yo en especial le doy un saludo con todo mi corazón al Señor en agradecimiento por todo lo que me ha protegido, porque por mi enfermedad también soy más propenso a contraer cualquier virus, pero sin embargo el Señor nos protege de todo mal. Y también les doy gracias al Señor por tener la oportunidad a través de este medio de poder saludar a todos mis hermanos y desearles las más grandes bendiciones a todos los hermanos y a sus hijos, a su familia, porque sin el Señor nosotros no somos nada. Por eso en este día estoy muy contento y les deseo lo mejor a cada uno de mis hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Bueno, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Primeramente le doy gracias al Señor por tenerme con la salud y la vida. También le doy gracias al Señor por mi esposo, por mis hijos, por mis nietos, que están todos bien, gracias al Señor. También le doy gracias al Señor por los alimentos que Él nos da cada día, por el trabajo. Y también, hermano, por estar reunidos por online, escuchar su palabra. No los vemos, hermano, pero igual estamos en comunión con el Señor. Él nunca lo ha dejado, siempre estamos en su presencia, alabando su nombre y bendiciéndolo también, hermano. Y también espero, hermano, que todos ustedes estén bien igual, su familia que estén bien, sus hijos. Y ahí algún día, hermano, lo estaremos viendo igual en su casa de oración. Y eso sería, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor en este día. Quiero darle gracias al Señor por su amor, su misericordia que tiene con nuestras vidas cada día. Él ha estado con nosotros en todo momento. Agradecerle por todo lo que nos ha dado, nos ha cuidado de esta pestilencia, a sus hijos. Y agradecerle por todo, por mi familia, por mi esposo, por mis hijos, por mis nietas que estuvieron acá igual en el verano. Darle gracias por todo lo que nos ha dado el Señor. Hermanos, también agradecerle por estos servicios que se hacen online y también por los días jueves que podemos asistir a la iglesia, a la congregación, a reunirnos, aunque seamos poquitos, pero el Señor está con todos nosotros. Agradecida de todo el Señor, porque Él no lo ha dejado, hermano. Nos ha dado trabajo, no nos ha hecho faltar nada en nuestros hogares. Y gracias por todo, hermano. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre del Señor, amén. Hermanos, vamos a tener un tiempo de lectura de las Escrituras. Los invito a buscar en sus Biblias o escuchar Génesis 5, del versículo 21 al 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
una hermosa parte de la escritura del Antiguo Testamento de esta persona. Los invito, hermanos, a usar nuestras redes en el WhatsApp. Cualquiera que tenga alguna petición, que seamos usando esa alternativa para poder darlas a conocer dentro de nuestro servicio dominical. Si usted tiene una petición de carácter especial, los invito a poder escribirla para que estemos orando juntos durante la semana y el día domingo. Dios los bendiga, hermanos, y los dejamos con unas alabanzas. Por andar por las veredas del impío, por alejarme del amor de mi Señor, caminos sin final, caminos con espinas, me alejaba más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barrotes tuve que llorar, y la cárcel compañera mía fue. Pero libre, libre ahora soy, porque Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó, los barrotes separó, y ahora libre como el viento, libre soy. Por andar por las veredas del impío, por alejarme del amor de mi Señor, caminos sin final, caminos con espinas, me alejaban más y más de mi Señor. Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barrotes tuve que llorar, y la cárcel compañera mía fue. Pero libre, libre ahora soy, porque Cristo me entregó la libertad. Las cadenas Él cortó, y los barrotes separó, y ahora libre como el viento, libre soy. Y ahora libre como el viento, libre soy. Y ahora libre como el viento, libre soy.
Amén, hermanos, vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a orar por los elementos, por el pan y por el vino. Gracias, Señor, por el día hermoso que tú nos has dado, Señor. Señor, te pido que tú seas bendiciendo este pan que representa tu cuerpo y este vino que representa la sangre derramada en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a guiar la cena por Mateo 26, y dice: mientras comía, tomó Jesús el pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Hermanos, participemos del pan. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre, del nuevo pacto, que mucho es derramada. Y os dijo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que beba con vosotros en el reino del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por poder estar conectado en este día, Señor, poder compartir con los hermanos, Señor, tu mesa, Señor, y poder recordar tu sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Señor, te pido que tú seas bendiciendo, Señor, a cada hermano en su casa, en su hogar, Señor, cubriéndolo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar
precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Y le seguiré. Andar juntos, andar juntos. Ese va a ser nuestro estudio de hoy día. El andar juntos. En realidad abarca o cubre mucho esta enseñanza, pero tiene que ver con todo el ciclo que estamos estudiando en cuanto a la unidad, en cuanto a lo que es la vida que ha venido a establecer Cristo en su reino de los cielos. Y una cosa que debiéramos meditar es el cómo hacer posible que andemos juntos. Y es un pensamiento, es un sentir de Dios de vivir juntos, de vivir con el hombre. Este pensamiento no es propio de nosotros o algo que se ha levantado a través de los tiempos, sino que es un sentir de Dios de poder vivir con el hombre. Por eso es que vamos a tomarlo acerca de, bueno, más bien dicho, vamos a tomar el ejemplo que Él mismo ha usado para mostrarnos a nosotros ese sentir que es el tabernáculo. Tabernáculo significa morada o lugar. Una morada o un lugar. O sea, también significa la casa de Dios. Cuando mencionamos la palabra tabernáculo debemos pensar
en la casa de Dios o la habitación donde Él vive, una morada, un lugar, una habitación. Entonces, si Dios tiene un sentir de vivir con el hombre, Él siempre ha pensado en una morada, en una habitación, en un lugar. Entonces, el propósito divino del tabernáculo es ese, el que esa palabra se menciona en la Escritura, es porque Dios quiere hacer notorio su sentir y lo que eso significa para nosotros igual. Entonces, podemos leer en Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con Dios, Él morará con ellos. Realmente dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es lo que dice. Esto está mencionado al final de las Escrituras, cuando ya se comienza a mencionar acerca del final de los tiempos, de lo que es el desenlace de todo este tiempo en el que el Evangelio ha estado transformando los hombres, la humanidad, toda la obra de Cristo. Al final del tiempo se podrá ver esta escena en todo su esplendor, cuando lo que vio Juan, vio el tabernáculo de Dios con los hombres, que viene a morar con los hombres, con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pues vemos entonces la idea de una morada donde Él estará siempre con el hombre, y esa morada es la visión de Juan que ve descender del cielo. Entonces dice, es una morada para vivir junto a Dios. Desde tiempos antiguos Dios revela este deseo al hombre. Se conoce en el Antiguo Testamento como un lugar que estaba en medio del pueblo hebreo, de los judíos, y era una tienda, lo que ellos llamaban tabernáculo, o algo, una tienda hecho con pieles, pero un lugar específico que representaba una morada donde Dios se comunicaba con su pueblo de aquel entonces. Más adelante se construyó un templo que también simbolizaba eso, representaba la morada de Dios con los hombres, un templo en donde se podía captar lo más cercano de Dios, y también era en donde el hombre se podía acercar más a Dios, un templo. Y las Escrituras nos muestran también constantemente, nos habla de una morada eterna. Por lo tanto, siempre va a estar en el conocimiento del hombre el que va a existir una morada, una habitación, un tabernáculo, un lugar en donde Dios morará o andará junto con el hombre y por la eternidad. Cuando Jesús menciona algo, cuando estaba ahí en Jerusalén, Él menciona algo en Juan 14, 23, respondiendo a algunas interrogantes que tenían las personas en ese tiempo. Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, la idea siempre ha estado desde la misma voz del Señor Jesús, a través de las Escrituras, siempre ha estado de que uno de los propósitos generales de Dios es poder
andar con el hombre, habitar con el hombre junto eternamente. Entonces, ¿cuál es entonces el propósito divino del tabernáculo? Si el tabernáculo representa como esa habitación, esa morada, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos haciéndonos o presentándonos el tabernáculo aquí en medio de los hombres? Es lo que muestra, es el deseo de Dios de habitar en medio de un pueblo santo. Entonces, el propósito del tabernáculo muestra el deseo de Dios de habitar en medio de un pueblo santo. Y aquí ya incluimos una idea más, un pensamiento más, en que Dios sí quiere habitar, tiene un deseo de habitar en medio del hombre, en donde está el hombre, habitar con él. Pero esta vez ya estamos mencionando que Él lo quiere hacer en un pueblo santo. En Éxodo capítulo 25, verso 8, vemos una porción bíblica que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto estaba profetizado, estaba anunciado por Dios en lo que iba a suceder en el pueblo hebreo, el pueblo judío, en que ellos iban a hacer un santuario y Él iba a habitar ahí en medio de ellos a través del tabernáculo, a través del templo. Pero esa idea, ese pensamiento ya estaba pensando en algo aún mucho mayor. Dios quería habitar mucho más allá que dentro de una tienda de pieles o un templo hecho de piedra. Él estaba pensando en un santuario aún mayor de personas, de hombres. Él quería siempre habitar en el mismo hombre. Pues Dios estaba hablando en este versículo de que es un santuario que tiene que ver con santidad, en donde Él quiere habitar. Por eso la santidad de su iglesia, que es lo que ahora está viva en este tiempo, esta santidad de su iglesia permitirá que Él habite en medio de ella, protegiéndolos, porque Él en realidad no quiere habitar simplemente para estar ahí, sino que su deleite de Él es proteger a su iglesia. Pero esa iglesia ha de ser santa, como en la antigüedad era un santuario, un lugar santo. El tabernáculo, se hablaba del lugar santo, el lugar santísimo, en donde cuanto más cercano era la presencia de Dios, y le llamaba santísimo. Por eso, si Dios está pensando en un tabernáculo, en una morada, y está hablando en lo que es la presencia de los hombres, está hablando de una santidad, un santuario para Él, porque en realidad es un andar juntos, es para Él. En Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27, estaba hablando él de la relación del matrimonio. En esos versículos, en ese capítulo, estaba hablando de la relación del matrimonio, cómo ha de constituirse, cómo han de ser, todo lo relacionado con ello. Y ahí él aprovecha cuando está enseñando al matrimonio, compara la iglesia con él, cómo esta relación comienza poco a poco a formarse y cómo va a tener un desenlace al final. Entonces, como que estuviera hablando de aquel santuario humano donde Él va a habitar. Dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego comienza a hablar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin
de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos ver aquí cuando él está hablando de esta iglesia que va a ser la que va a andar junto con él, que va a habitar él junto con esta iglesia en una morada especial. Está hablando, está enfatizando que él hizo un sacrificio, se entregó para poder santificarla, para presentársela a sí mismo y mostrar una iglesia gloriosa y que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, Dios está nuevamente mostrándonos que el sentir de él de andar con el hombre, de andar junto con la iglesia, de habitar o morar junto con la iglesia en un solo sentir, requiere de la santidad. Por eso antiguamente se le llamaba santuario. La santidad para él poder habitar. Dice, entonces, ¿cómo ejecuta Dios este deseo para lograr nuestra santificación? Porque obviamente si en nosotros también comienza a brotar ese sentir, ese deseo de poder morar con Dios, nosotros necesitamos entonces el poder saber cómo vamos a ser santos, cómo vamos a avanzar en esa santidad. Y lo importante de esto es que Él ejecuta, nos ayuda en ello. Él es el que hace como la tarea, la obra. Por eso cuando estábamos leyendo recién ahí en Efesios decía que Él se entregó para santificar a la iglesia, para presentarla santa para Él. Es algo que Él hizo. Entonces, ¿cómo ejecuta Dios este deseo para lograr nuestra santificación? Lo hace redimiendo al hombre en su propio terreno. Hace un pacto. Cuando nosotros recordamos la cena del Señor, siempre lo que estamos recordando ahí es de que en un momento Dios hizo un pacto sentado allí con el hombre mismo, en el mismo terreno, digamos, en el mismo lugar donde el hombre estaba, en sus mismas condiciones, hizo un pacto y fue firmado con la sangre. En realidad, es lo que dijo Jesús: esta es mi sangre que será derramada. Y él, para que el hombre pueda ser redimido y entonces pudiera entrar a lo que es la santidad y algún día pudiera morar con Dios. Entonces, esto se hace posible en nosotros a través de lo que Cristo hace por nosotros. Ese deseo lo llevó a que se pudiera hacer esta redención para nosotros. Él nos liberó al hombre del poder que había del pecado sobre nosotros y la maldición misma que causaba este pecado en nosotros, y pagando un precio se entregó, se sacrificó para que el hombre pueda ser santificado y así poder andar junto un día con Él. Entonces el hombre ahora tiene la esperanza de poder participar en este sentir de Dios, y ya Él hizo aquella parte que para nosotros era imposible, el poder ser santo. Entonces ya tenemos la idea de que el sentir de Dios es andar, habitar por la eternidad con el hombre. Y el hombre, para que pueda participar en este deseo que está en Dios, ha de ser santo. Y para ello Cristo viene a solucionar ese problema, y el hombre tiene ahora la oportunidad de poder tener la esperanza de habitar junto a Dios. Entonces, hablemos un poquito de la habitación, porque se habla de que hay una morada. Dios hizo un lugar de habitación para habitar
con el hombre. Y cuando creó la tierra, en realidad vemos eso. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos que la humanidad se encuentra realmente maravillada al ver cuán gloriosa habitación es en la que estamos viviendo, en nuestro hábitat, cómo fue hecho con toda la perfección y todas las leyes que se mueven segundo a segundo para que la vida pueda desarrollarse en este hábitat, en esta morada. Allí ya Dios en realidad hizo una morada para que Él esté junto al hombre o el hombre junto a Él, una morada para habitar juntos. Fue el primer tabernáculo que conocemos, fue la primera habitación en donde Dios muestra su gran deseo. Es tan impresionante que no hay en realidad cosa mayor que el hombre conozca como esta creación. Los científicos pasan una vida entera estudiando y explorando los misterios y maravillas de esta habitación creada. Aún no llegan a entenderla por completo, se maravillan cada vez más por esta habitación, este tabernáculo, esta morada que un día Dios dispuso hacer para que Él pueda estar con nosotros. Pero ¿qué pasó? En realidad Dios comienza habitando con el hombre en la tierra, de eso no hay duda. Comienza ese andar juntos, comienza antes de la entrada del pecado. Ahí estaba, podemos llamar que ese tabernáculo era el Edén mismo, el paraíso. Allí estaba Dios habitando con el hombre. Lo había hecho Dios todo eso por ese mismo sentir. Entonces, si leemos en Génesis capítulo 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos aquí que ahí estaba, ellos se escondieron de la presencia de Dios, estaban juntos. Entonces cuando pecaron, cuando entró el pecado, ya esto comenzó a andar mal. Estamos hablando de entonces de ese primer tabernáculo, de esa primera morada, habitación que Dios hizo para estar con el hombre. De pronto comienza a mancharse, comienza a interrumpirse. El hombre tenía esa comunión con Dios, pero el hombre se ha enemistado con Dios en ese entonces y ha decidido habitar, sí, en ese tabernáculo, en esa habitación, en esa morada, pero junto a Satanás, en la habitación que Dios creó para morar con el hombre invita a Satanás a morar en ese tabernáculo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos cómo Dios enseñaba allí la santidad y cómo era severa las instrucciones, y nadie podía hacer algo indebido dentro de ese tabernáculo porque o moría, si había una consecuencia. Nadie podía entrar al lugar santísimo sin cierta... tenía que estar en las condiciones para estar allí. Pero ¿qué hace el hombre en esta primera morada terrenal? ¿Qué hace el hombre? Invita a que Satanás habite con él ahí en ese lugar. Y eso no es posible que Dios pueda aceptarlo. Desde entonces Dios busca el corazón del hombre para morar en él. Porque en realidad lo que estaba frente a sus ojos era de que el hombre está morando en ese lugar, pero con Satanás, no con Dios. El hombre rompió esta relación, la rompió. Dios entonces expulsa al hombre. Ahí cuando oímos que lo expulsa del huerto, lo saca, lo expulsa, porque no pueden habitar juntos. Entonces vemos que en la primera intención de Dios de morar con el hombre,
vemos que el hombre quebró esta relación. Y no solamente dejó de morar con él, sino que en esa morada, en ese tabernáculo, en esa habitación o ese hábitat que Dios preparó, y no fue así nomás, preparó para estar con el hombre, en ese lugar el hombre invita a Satanás a morar con él por siempre en ese lugar. Entonces se rompió. Así que después de esa situación, de esa escena, Dios solo caminó y habló con algunos hombres en particular. Ya no habitó con el hombre en forma general. Ya se rompió, el hombre rompió esta relación. Ya no pudo no pudo andar junto con Dios. Ahí vemos que él caminó, o más bien dicho, Noé caminó con Dios. Vemos eso, escuchamos el que caminó solamente. Abraham habló con Dios, o Dios con Abraham. Con Isaac también habló, solamente habló con algunas personas especiales. Con Jacob también habló en una forma particular. Ya no estaba Dios habitando con el hombre, ya nunca más pudo ser posible eso con todo lo que el hombre provocó. Luego de un tiempo aún anhelando Dios habitar con el hombre, se acerca a través del tabernáculo de Moisés. Es lo que una de los mayores relatos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es todo este tiempo en que Dios muestra su gloria y habla al pueblo de Israel y le da instrucciones y están los mandamientos y ahí los disciplina, en fin, les enseña cómo han de ser. Todo esto a través de un tabernáculo que fue construido ahí y que cuando estaba liderando Moisés. Entonces, esa fue una manera en que Dios después, continuando con este gran deseo, Él insiste en poder habitar con el hombre y les da el modelo de poder construir un tabernáculo, un lugar para que habitase Él en medio de su pueblo de Israel y desde allí pudiera hablar a este pueblo. En este caso hablaba con Moisés, específicamente desde el arca. Él hablaba, el arca que estaba dentro del tabernáculo. Habitó con el pueblo de Israel todo ese tiempo y comienza en ese entonces a plasmar esa idea en el hombre de nuevo, en que él sí está interesado en el hombre, en darle instrucciones, en protegerlo, y vemos cómo lo hacía todo ese tiempo. Él mostraba su gloria y guiaba a su pueblo, y el hombre debería empezar a darse cuenta que él eso quería hacerlo, a pesar de todo lo que el hombre había hecho. Él dijo, o les recuerda en ese tiempo, que ellos debían hacer ese santuario para que él habite a través del tabernáculo y pueda hablar a Moisés, y Moisés poder transmitir esa forma de vida que él estaba dando a su pueblo. Él lo menciona, y él dice, cuando habla con Moisés, le dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, o todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. De allí me declararé a ti y hablaré contigo. Eso es todo lo que Dios está haciendo. Desde ese lugar del tabernáculo
hablaba a Moisés y Moisés declaraba eso al pueblo. Era lo que Dios estaba intentando para que el hombre se volviera y hubiera una esperanza de que el hombre estuviera apto para habitar como en el principio junto a él. Entonces habitó en medio de ellos, pero hablaba desde el tabernáculo de pieles, de sobre el propiciatorio entre los querubines, desde el arca. Hablaba con Moisés, nada más para que lo transmitiera todo aquello que él le decía al pueblo. Entonces, pero no andaban juntos, solo hablaba a Moisés. Pero la completa y más perfecta revelación de Dios fue en donde vemos ya algo ya más glorioso, más allá de pensar en lo grande, glorioso y maravilloso que es la morada que Dios hizo, hablando de la tierra misma, que es ya inmenso para nosotros poder pensar en eso. Y luego a través de un tabernáculo de pieles, hubo una tercera forma en que Dios se manifestó para intentando poder preparar al hombre e invitarlo a que vivan juntos. Dios siguió insistiendo y para que eso se haga posible y esa completa y perfecta revelación de Dios para el hombre, para que lo conociera todo y no le faltara nada, sino entendió con la ley. Había algo más perfecto que mostrar, y eso es Jesucristo. La persona de Jesucristo, en él vemos, si vamos a seguir con la idea de un tabernáculo, es el tabernáculo perfecto. Es la habitación perfecta en la que Dios pone delante de los hombres, hecha por sus mismas manos, para poder mostrar su gloria y para estar en medio de los hombres. El mismo Jesús, con sus palabras, en una conversación allí con sus discípulos, y él dice en Juan capítulo 2, versos 19 al 21, él dice así la palabra: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, hablando de, ¿cierto? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, si tenemos en la mente la idea clara de que el tabernáculo, el templo, la morada, la habitación que Dios siempre ha estado construyendo con el propósito de que Él pueda habitar junto al hombre, en este caso estamos viendo que Jesús está diciendo, yo soy ese templo, yo soy esa morada, yo soy ese tabernáculo que está hecho para que se manifieste Dios al hombre y pueda el hombre cambiar, volverse, arrepentirse y poder morar eternamente junto a Él, el poder andar con Él. Entonces eso es lo que Jesús deja claro. Él dice, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso él estaba anunciando los 3 días que iba a estar muerto y luego iba a levantarse ese templo que era él mismo. En Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hablando de Jesucristo, hablando que es un templo, digamos un templo santo, en donde habita todo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, es lo máximo, lo especial, lo perfecto, si vamos a hablar de
una habitación de un tabernáculo. Allí es donde mora corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Un tabernáculo no hecho de manos de hombres, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que desde las pieles, desde todo lo creado, Dios insiste hasta que aparece Jesucristo como esencia de lo que Él es, haciéndose carne. En Juan 1:14 dice que Él fue la palabra hecho carne. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí en esa carne, en ese hombre que era Jesucristo, en ese templo que era Jesucristo, allí Dios se manifestaba con toda su gloria. Allí el hombre conoció toda la verdad y la verdad absoluta, todo aquello que se requería para que el hombre pudiera alcanzar la santidad y así formar parte en este andar junto por la eternidad con Dios. Entonces, el hombre lo ha tenido todo. Dios ha mostrado su amor y su misericordia hasta tal punto en que Jesucristo ha estado entre nosotros. Jesús entonces representaba este andar juntos. Estaba representando, porque en Jesús vemos un perfecto Dios y un perfecto hombre. Entonces, Él en un solo ser, Jesucristo, al ser el perfecto Dios, estaba Dios habitando con el hombre. Estaba allí Dios habitando con los hombres o con el hombre. Y al ser un perfecto hombre, Jesucristo, el hombre habitando con Dios, era algo que el hombre había perdido y estaba ahora en Jesucristo y pudiéndose nuevamente experimentar aquello. Entonces, en la persona de Cristo andaba, o sea, en la persona de Cristo el hombre podía andar junto a Dios, pero solamente en la persona de Cristo. En este Jesús encarnado se podía ver esta comunión, este andar tan juntos que había perfección absoluta, tanto como hombre y tanto como Dios. Es lo que Dios buscaba, el poder andar junto con el hombre, es lo que sigue buscando. Entonces, si leemos Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9, allí aclara, esa cita aclara que Cristo en su condición de hombre, vuelve a unir la humanidad a Dios para andar juntos. Él en su condición de hombre está representando al hombre, y es posible que el hombre pueda andar junto con Dios. Eso es posible porque Él está en esa condición. Dios habita con el hombre a través de Cristo. Eso es lo que podemos nosotros ahora entender. Dios habita con el hombre, pero a través de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9 dice, y estando en la condición de hombre, cuando Jesús está en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso significa que en la condición de hombre, Él hizo lo que el hombre debía haber hecho
o debería ahora hacer, lo que el hombre debería hacer, lo hizo Jesús, representando al hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque era lo que el hombre no hacía. Y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es que Jesús, en la condición de hombre, alcanzó todo esto. Puso en un altar al hombre, lo puso en la entrada de las moradas celestiales para poder morar con el hombre. Todo esto lo hizo Jesucristo. Por eso dice que Él se humilló y obedeció y muerte de cruz para que luego sea exaltado como hombre y se tenga un nombre que es sobre todo nombre. O sea, lo que el hombre perdió en el huerto, Cristo en su condición de hombre es que lo vuelve a recuperar. Él pudo haberlo recuperado como Dios, como muchas veces hemos dicho. Él pudo haberlo recuperado como un ángel. Pudo haber dicho una palabra y pudo haber hecho cambiar todo. Pero resulta que Él está en una condición de hombre, se hace carne para que represente al hombre y pueda hacer todo aquello que el hombre debería haber hecho. Nosotros no hicimos nada. Él pagó el precio. En Efesios 2:6 vemos y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos todo lo que en su condición de hombre nos colocó en los lugares celestiales. Eso está hablando enfáticamente de algo que estamos viendo ahora. O sea, en la condición de hombre, Jesucristo nos pone en las mismas moradas celestiales, en el lugar donde está Dios, para que podamos habitar eternamente con Él. Todo eso hace Jesucristo en la condición de hombre, representando al hombre en todo lo que debiera el hombre haber hecho, sanando aquello que el hombre estropeó, aquella rebeldía que afloró y invitó a habitar junto a él, a Satanás mismo, en una habitación que Dios hizo para que pudiera habitar juntos. Vemos que todo esto Jesucristo viene a solucionar aquel problema y mostrando el deseo de Dios de poder andar junto con el hombre, habitar junto por siempre. El hombre ahora puede caminar de regreso hacia esa morada eterna, pero por medio de Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y ustedes no escucharán otra verdad, porque yo soy la verdad. Y ustedes no encontrarán otra forma de volver a la vida, porque yo soy la vida. Entonces, vemos cuán gloriosa gracia Dios manifiesta aún hasta los días de hoy hacia el hombre, para que el hombre no se pierda, sino que pueda morar eternamente con Él. Eso es lo que dice. Entonces, pero ¿dónde habita Dios ahora? Hablando de que ya no está en el tabernáculo de los judíos. En Edén tampoco está, porque el hombre estropeó todo. ¿En dónde habita? Estuvo en Cristo cuando Él estuvo en la tierra, allí estuvo toda la plenitud, pero ¿dónde habita hoy? Todos sabemos que su palabra dice que Él habita en la iglesia, en el templo. Entonces la iglesia aquí es la que viene a mostrar la gloria del Señor, de Dios,
en realidad la iglesia es gloriosa, como decía ahí en Efesios, que Él se entregó a sí mismo para santificarla, para que no tenga manchas, para que no tenga arrugas, se sacrificó, la purificó de todas maneras para presentársela a sí mismo, porque lo que más ama en este momento es la iglesia, y ahí está habitando en lo que es la iglesia santa, porque podemos decir, como hemos dicho en muchas ocasiones, iglesias hay y hay iglesias. Hay cristianos y hay cristianos, pero en la iglesia santa, aquella que va a levantarse en su momento, en esa iglesia está habitando Dios, está habitando Dios. Ese es su templo que al final Él ha escogido para habitar y mostrar su gloria y transformar al hombre para que algún día esté junto a Él. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, habla de que Él habita individualmente en cada persona que forma parte de esta iglesia. Él dice, en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Allí está. Allí está. La iglesia ahora es el templo, es el tabernáculo, es la morada, es la habitación en donde mora Dios, para que ahí al final de toda la obra, al final, cuando todo esta dispensación de la gracia acabe, esta iglesia sea llena de toda la plenitud de Dios, tal cual habitaba en Cristo. En Cristo, en este hombre corporal, hecho carne, en ese verbo hecho carne, en ese hombre que nos representó, Jesucristo, en Él habitaba toda la plenitud de Dios. Y aquí ahora dice que el propósito de Dios es llenarnos, hacernos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿en dónde está Dios ahora teniendo un templo, teniendo un tabernáculo aquí en la tierra? Él está en el último tabernáculo, en el la última habitación, el último templo, que es la iglesia. Y si hablamos de colectivamente algo general como iglesia, en 1 Corintios 3, versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en vosotros. Morada, tabernáculo, habitación, mora en vosotros. Y luego en advertencia, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo. Aquí se juntan ambas cosas. Dios quiere habitar con el hombre, pero allí, para que eso sea posible, ha de ser santo. Y por eso Él se entregó, vino Cristo y se entregó para santificar a la iglesia, para que sea santa. Por lo tanto, la iglesia que va a morar eternamente con Dios es un templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, y es santo. Por lo tanto, es una habitación santa, es una morada santa en donde el Espíritu de Dios se mueve transformando a ese hombre, convirtiéndolo de día a día, y
haciéndolo santo, cada vez más santo. Obviamente que entendemos que aún no se ha completado con toda su totalidad esta santidad, ni tampoco esta unión. Aún no se ha manifestado. En 1 Juan 3, capítulo 3, verso 2 dice, pero aún no es, o sea, la comunión plena, perfecta y eterna, lo dice de la siguiente manera, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos, porque Él andará y habitará con aquella iglesia que Él comenzó entregándose, purificándola, la redimió y la está santificando, transformando, purificándola hasta que quede sin mancha, sin arruga, para presentársela a Él a sí mismo. Y entonces el hombre podrá verle a Él tal como Él es, podrá andar juntos sin problemas. No será como en Edén. Allí se rompió aquello. Pero no olvidemos que Jesucristo firmó ese pacto con su sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Él. Es maravilloso. Y se dirigió a la cruz para dejar ese pacto sellado con esa sangre en que Él iba a ser fiel y cumplirla. Entonces, Dios ha descendido siempre. El que ha descendido para que esto sea posible es Dios. Es Dios, hermano. No es que el hombre ha hecho algo, o el hombre ha doblado sus rodillas, o se ha arrepentido, o no sé. En realidad siempre es Dios el que ha descendido hacia donde está el hombre perdido y condenado. Es Dios. Y todo eso lo hace porque Él anhela habitar y tener compañerismo con el hombre eternamente. Andar y estar junto con el hombre. Un día Dios andará y habitará eternamente junto con el hombre que ha sido santificado. Porque Él es fiel. Su palabra es verdad. Y así será. Él habitará un día con el hombre que haya sido santificado. Porque eso es lo que dijo en Éxodo, que harán un santuario para que Él habite, pueda estar ahí en ese lugar, puede estar con el hombre. Recordemos las palabras que siempre estamos repitiendo, lo que dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque esta unión, este habitar junto, este morar junto, porque él lo mencionó, voy a preparar moradas para vosotros. Voy a la casa de mi Padre a eso. Y las moradas para que podamos estar juntos con Él están en plena acción en las manos de Jesús. Pero Él dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Así es que es importante, hermanos, eso. Entonces, recordemos las palabras de Jesucristo que comienza diciendo a través de Apocalipsis, que comienza con el versículo que comenzamos, recordemos eso, que quizá muy pronto ya se comience en el escenario a hablar de esto, cuando tiene la visión Juan. Y él dice entonces en Apocalipsis 21:3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y así que, hermanos, no olvidemos, el sentir de Dios es morar eternamente con el hombre. Y el hombre ha de entender que para que eso sea posible, debe dejarse que aquel que mora en nosotros, que el Espíritu Santo, santifique nuestra vida, porque cuando eso se logre, entonces estaremos listos para morar con Dios, con Jesucristo en las moradas eternas. Hermanos, que haya sido de bendición esta palabra, nos anime, a la vez que es una enseñanza para que nosotros avancemos de día en día en todo esto. Así que Dios les bendiga a todos en sus hogares, en sus casas, y le ayude a que este sentir que está en Dios, de morar junto a nosotros por siempre, por la eternidad, también esté en nosotros. Él ya hizo su parte, Él está haciendo lo que falta. Nosotros debemos dejarnos que Él avance en nosotros. Debemos adorarle, exaltarle, alabarle con una respuesta que Él quiere ver en nosotros, la santidad. Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos volvemos a inclinar porque su palabra generalmente siempre nos recuerda, nos enseña algo, Dios, y aquello que nos enseña siempre lo vemos que es vida. Sentimos como se reacciona y revive nuestro ser, que muchas veces no tiene una claridad absoluta. Gracias a Dios porque nos ha hablado a través de su sentir y hemos podido entenderlo. Dios, ayúdenos a ser santos cada día, a apartarnos para no tener manchas, no tener arruga, ser una iglesia que en realidad le adore con la pura presencia delante de usted. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hay poder, poder y sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder y sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder y sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder y sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Dígale al Señor, hay poder, poder
en Jesús, quien murió. Hay poder, poder y sin igual poder en la sangre que Él vertió. Una vez más, hay poder, poder y sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Amén. Gracias damos al Señor por esta hermosa palabra, por cómo el Señor nos ha hablado en este momento durante toda esta mañana, el poder compartir, aunque sea vía online, de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar finalización a este servicio. Señor, gracias te damos por esta oportunidad, porque tú nos das los medios para poder realizar esto, Señor. Gracias porque tú aún nos mantienes en pie, Señor, con fe y con esperanza. Gracias damos también porque tú nos hablas a través de tu palabra en cada semana. Bendice cada hogar de mis hermanos, Señor, que está en este momento conectado. Bendice la vida y bendice su familia, Señor, y su entorno. En el nombre de Jesús, amén. Sin duda es un momento para dar gracias al Señor de que aún podamos hacer esto. Los invito, hermanos, como cada semana, a inscribirse a más tardar el miércoles para los servicios del día jueves, que son a las 8:30, ya que los cupos son limitados. Los invito a participar de esta hermosa instancia, ya que aún podemos. Va a llegar el momento que quizás no, así que aprovechen la oportunidad de poder inscribirse para los días jueves a las 8:30 y también para volvernos a ver la próxima semana a las 11 en nuestro servicio dominical. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus familias, bendiga su entorno y su caminar. Amén. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder y sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en Jesús. Solo hay poder en Jesús. Dígale al Señor. Hay poder, poder y sin igual poder que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. A ver ustedes. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder y sin igual poder en la sangre